Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta hora de la mañana del primer día de la semana le damos gracias a nuestro Dios porque le ha placido poder darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Les agradecemos a cada uno de los hermanos que han estado pendientes de cada una de nuestras transmisiones. El día de ayer teníamos el cierre de un programa juvenil muy hermoso que se realizó durante la semana. Y pues ahora iniciamos nuevamente con las labores, siempre considerando que el primer lugar que debe de ocupar en nuestra vida es nuestro Padre Celestial. Y es por eso que nosotros iniciamos de la mejor manera el día y es meditando en la palabra de nuestro Dios. Así que queridos hermanos, vamos a iniciar en esta hora de la mañana, hoy 9 de agosto de este año 2026. Y vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a iniciar un bloque de temas muy importantes, siempre basados en la matutina, la fe por la cual vivo. Pero antes, queridos hermanos, los invito a que puedan acompañarnos en una oración para poder dirigir nuestros pensamientos al cielo, para poder agradecerle a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros hasta este momento y que gracias a Él nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder meditar en su santa palabra una vez más. Así que los invitamos a que donde ustedes se encuentren puedan acompañarnos a meditar en la palabra de Dios, en pedir su dirección y así poder dirigirnos al cielo mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda. Gracias porque hasta este momento su brazo misericordioso nos ha sostenido, nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias porque ha permitido que podamos hacer todo conforme a su santa voluntad. Ayúdenos para que podamos siempre seguir su guía divina, para no equivocarnos, no fracasar en esta vida, sino siempre seguir haciendo lo que usted requiere de cada uno de nosotros. Bendiga la meditación de su palabra que ha de trazarse en esta hora de la mañana y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a considerar hoy 9 de agosto un tema muy, pero muy importante. Vamos a iniciar un bloque de temas muy interesantes, como lo mencionaba anteriormente, y el tema que vamos a estudiar en esta hora de la mañana lleva por título La morada de Dios. Noten esto qué importante o qué interesante el tema que vamos a estudiar. Todos comprendemos, queridos hermanos, que la morada de Dios es el cielo, exactamente el tercer cielo, como lo dice su santa palabra. Pero también hay algo importante que nosotros muchas veces pasamos por alto, que también es considerada como la morada de nuestro Padre Celestial o la morada de Dios, como lo dice el título de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Ahora, hay un texto bíblico como base de este estudio que lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 19. Y la palabra de Dios nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Noten qué interesante pregunta la que se nos hace en este texto de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Ahora, si ustedes notan, menciona algo muy importante. Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, noten esto que interesante, el cuerpo del ser humano es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alto ese dato que la Biblia lo plasma muy, pero muy enfáticamente? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice una vez más, haciéndonos ver, no es el cuerpo de alguien más, es tu cuerpo, que es un templo, es una morada del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, porque Dios lo proporciona, y que no sois vuestros. Muchas veces nosotros decimos: es mi vida, yo tomo las decisiones, yo me pertenezco a mí mismo. Muchas veces tenemos esa forma de pensar, pensamos que nos pertenecemos a nosotros mismos.
Hay una expresión que se ha popularizado muy, pero muy enfáticamente en estos últimos años. Mi cuerpo, mi decisión. Noten esto, hermanos. Muchas veces nosotros consideramos que solo porque es nuestro cuerpo que podemos hacer lo que nos plazca. Pero incluso la misma Biblia nos está diciendo que no es nuestro cuerpo como tal, sino que es pertenencia de Dios. Incluso el texto siguiente dice, pues habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué nos está indicando este texto bíblico? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero muchas veces nosotros tenemos la osadía de considerar nuestro cuerpo como pertenencia nuestra y que solo por eso tenemos la facultad, tenemos la autoridad de decidir sobre nuestro cuerpo o sobre él, mejor dicho, porque ya mencionábamos, no es nuestro cuerpo como tal, sino que es una pertenencia directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho cada uno de nosotros. Y es más, no solamente nos ha hecho, sino que nos ha comprado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, quiero considerar un poco, vamos a hablar un poco acerca del cuerpo, porque el ser humano dice muchas veces, es que es mi cuerpo, me pertenece, yo puedo decidir sobre él lo que a mí me plazca. Ahora, si nosotros estudiamos fisiológicamente el cuerpo, hermano, nos damos cuenta, bueno, hay un dato muy importante, clínicamente o fisiológicamente hablando, cuando una persona nace, es decir, un recién nacido, trae consigo aproximadamente, dice la ciencia, 300 huesos. Pero a medida va desarrollándose el cuerpo de esa pequeña criatura que ha nacido, dice la fisiología, la anatomía humana, el estudio de la anatomía humana, que hay huesos que se van fusionando unos con otros, a tal punto que el número de huesos que una persona adulta llega a tener es de 206 huesos. Note qué interesante, de 300 pasa a 206. Ahora, algo muy importante también, nuestro cuerpo, queridos hermanos, es una maquinaria muy compleja. ¿Por qué? Aproximadamente el cuerpo consta aproximadamente de 12 sistemas de órganos. Entre ellos podríamos citar el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, esquelético, muscular, en fin, muchos sistemas de órganos. Pero muchos pudieran decir, bueno hermano, pero se está saliendo del tema y eso qué tiene que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el ser humano, por la ciencia que ha adquirido, por el conocimiento que también ha adquirido, gracias a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos y poseemos es gracias a Dios. Ahora, solamente porque el ser humano ha adquirido el conocimiento de cuántos huesos posee, cuántos sistemas de órganos tiene, cuántas funciones tiene cada órgano en específico, solamente por eso el ser humano dice, como yo conozco lo que es mi cuerpo, yo puedo decidir sobre él. Ahora, ¿qué nos dice la matutina, la fe por la cual vivo concerniente a esto? Recordemos el tema que estamos estudiando, la morada de Dios. Dice la matutina, mediante una mediante una figura hermosísima e impresionante, la palabra de Dios muestra en qué consideración tiene nuestro organismo físico y, voy a leer nuevamente. Mediante una figura hermosísima e impresionante, la palabra de Dios muestra en qué consideración tiene nuestro organismo físico y la responsabilidad que tenemos de conservarlo en la mejor condición. No solamente porque el Señor nos ha dotado de un cuerpo físico, nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca. Llegamos a un punto en nuestra edad, hermanos, que en lugar de mostrar vigor, en lugar de mostrar esa fortaleza con la cual Dios nos creó, o con lo cual Dios nos dijo, tienes que mejorar y desarrollar tus habilidades. Nosotros en lugar de avanzar, de mejorar, hermano, vamos cada vez más declinando. ¿Por qué? Porque no cuidamos directamente el templo que el Señor nos ha asignado para su Santo Espíritu. Ahora, noten esto, el cuerpo es un templo en el cual Dios desea morar. Notemos esto y pongamos la atención a la expresión. El cuerpo es un templo en el cual Dios desea morar.
no es que dice directamente mora. Dios es ahí donde mora, sino que donde desea morar. ¿Por qué? Porque Dios puede tener la intención de morar en nosotros, pero si nosotros no cuidamos, hermanos, nuestro cuerpo, que es un templo, o si nosotros rechazamos que el hecho de que Dios more en nosotros, hermanos, eso tampoco va en relación, no compagina. Dios puede tener un deseo, pero tampoco nos va a obligar. Y solamente por eso muchas veces decimos, bueno, Dios no me puede obligar a mí, así que yo no lo voy a dejar entrar. Grave error, queridos hermanos. El simple hecho de que nosotros tengamos libre albedrío no nos da a nosotros el derecho de poder decidir cerrar las puertas a Dios para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Hay que conservarlo puro, dice la pluma inspirada, como morada de pensamientos elevados y nobles. De lo contrario, por más que seamos un templo nosotros, una morada, Dios no va a querer morar en nosotros, porque Dios tampoco va a querer morar en un lugar donde ya no hay cabida santidad. Si nosotros tomamos para sí solamente acciones, pensamientos impuros y pensamientos que degradan realmente el templo que somos nosotros, nuestro cuerpo lo es, entonces Dios no va a tener el deseo de poder morar en nosotros, sino todo lo contrario, Dios nos va a desechar, porque Él quiere morar en un templo que esté limpio, que esté preparado y aceptable para Él. Ahora, notemos lo siguiente. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo para Dios, habitación para la revelación de su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Con el simple hecho de saber que somos un templo, queridos hermanos, eso nos debe de motivar a que nosotros tengamos o carguemos con el peso de la responsabilidad de cuidar de él, pero muchas veces somos descuidados, no nos cuidamos, no cuidamos nuestra integridad, nuestra salud. A medida vayamos avanzando en esta semana, vamos a darnos cuenta de la importancia de cuidar nuestra salud. Ahora, notemos esto. Asombrosa y maravillosamente Dios ha formado el cuerpo. Ya mencionamos algunas características del cuerpo. Por eso dice la pluma inspirada, asombrosa y maravillosamente Dios ha formado el cuerpo. El cuerpo, hermano, es una maquinaria muy compleja. Nunca quizá el ser humano durante toda su vida de existencia va a poder comprender la complejidad del cuerpo. Y es por eso que hay muchas personas que se especifican, ¿verdad? Unos se especifican directamente en anatomía, otros en neurociencia, neurocirugía o todo lo relacionado con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no terminamos de conocer la complejidad de nuestro mismo cuerpo. Y solo por el simple hecho de no comprender la complejidad de nuestro cuerpo, muchas veces eso nos lleva a que descuidemos el hecho de que debemos realmente de considerar que somos un templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, notemos esto. Dios ha formado el cuerpo humano y nos manda que lo hagamos objeto de nuestro estudio. No solamente el ser humano, médicos, que todos aquellos que hablan acerca del cuerpo, del funcionamiento humano, nos hacen una invitación a que estudiemos de él. Dios mismo nos dice que estudiemos la complejidad de nuestro cuerpo para que nos demos cuenta de sus necesidades y qué hagamos cuando esté de nuestra parte para preservarlo de daño y de contaminación. Yo no creería, hermano, de que cada uno de los que están observando este devocional se esfuercen para que se mantengan enfermos. Nadie en su sano juicio pudiera decir, ahora me voy a esforzar para enfermarme. Pero muchas veces, con el simple hecho de no cuidar nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo, no nos ponemos a pensar de que no solamente las enfermedades fisiológicas son las que degradan nuestra integridad física, sino también todos aquellos de carácter espiritual, de carácter mental, todas aquellas situaciones que puedan en nosotros contaminarnos. Todo eso, queridos hermanos, va minando al punto de que no somos aptos para que Dios more en nosotros. Deberíamos, noten esto, y como menciona el consejo, deberíamos cultivar hasta el más alto grado de perfección todas aquellas facultades con el cual el Creador nos ha dotado, a fin de rendir la máxima utilidad
de que somos capaces. Muchas veces nosotros nos ponemos limitaciones y no nos ponemos a pensar de que el Señor nos ha hecho con ciertas características, funciones, dotes de habilidades para que las desempeñemos y las pongamos en práctica para su servicio, pero muchas veces nosotros no esforzamos nuestro cuerpo a tal punto de servirle al Señor. No podemos permitir dañar o entorpecer ninguna función de la mente o del cuerpo. Si lo hacemos, debemos sufrir con las consecuencias. Si nos alimentamos mal, hermanos, ¿qué es lo que nos esperará? No nos esperará una vida de salud toda la vida, sino que llegará un punto en el que el cuerpo ya no resistirá más esa intolerancia a la cual nosotros la exponemos y llegará un punto en el que el cuerpo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque no hay una relación de agrado, de bien, de bienestar o de efectividad con el simple hecho de que Dios nos ha hecho perfectos y nosotros por la degradación del pecado nos degradamos más o nos afectamos más. Entonces es bien interesante considerar esa relación. El deseo de Dios, queridos hermanos, siempre ha sido de que seamos nosotros un templo preparado para que pueda morar el Espíritu Santo en nosotros. El deseo de Dios para todo ser humano va expresado en las palabras que nos dice la tercera carta de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Queridos hermanos, somos un templo, somos la morada de Dios y dependerá del cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo que realmente Dios quiera habitar en cada una de nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, Dios pueda bendecirnos para que podamos prepararnos y así realmente ser la morada de nuestro Dios. Vamos a finalizar este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, le damos gracias por la salud, gracias por este precioso mensaje que usted nos comunica por medio de su santa palabra. Gracias porque nos recuerda en su grande amor y misericordia que debemos de cuidarnos y preservarnos, ya que somos un templo, una morada de su Santo Espíritu. Ayúdenos a comprender esa responsabilidad. De lo contrario, no permita que las consecuencias nos arrastren cada vez más al simple hecho de que no tengamos oportunidad de que su Santo Espíritu more en nosotros. Ayúdenos a reformarnos, ayúdenos a cuidar de nuestro cuerpo para que pueda estar propicio para la morada de su Santo Espíritu. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que nos han acompañado en el estudio de su palabra en esta hora de la mañana y ayúdenos para poder preservar este templo, para que pueda ser realmente una morada suya. Perdone nuestros pecados, denos de su bendición en este día. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos finalizado con el estudio de su palabra y los esperamos el día de mañana para poder seguir esta temática muy importante relacionada al ámbito de la salud. La salud es algo muy esencial. Hay una frase que decía un escritor o una persona emblemática, Jim Rohn, creo que si no estoy mal, decía una expresión muy interesante. Y esta persona, Jim Rohn, decía una frase que trascendió a la historia hasta este punto de nuestras vidas. Y él decía, el cuerpo es el único lugar que usted tiene para vivir. Cuide de él. Así que hay muchas personas a través de la historia, estudiadores, científicos que aconsejan que deben de cuidar el templo, o mejor dicho, que deben de cuidar el cuerpo. Pero Dios no solo dice cuiden el cuerpo, sino que ahora Dios llama a nuestro cuerpo como una morada de su Santo Espíritu. Por eso, queridos hermanos, si el hombre mundano, a veces sin conocimiento ni temor de Dios, aconseja que cuidemos el cuerpo porque es el único lugar donde nosotros podemos vivir, cuánto más Dios que nos ha formado, nos ha creado, nos ha de aconsejar que cuidamos nuestro cuerpo porque es la morada de Dios. Así que, queridos hermanos, los esperamos el día de mañana para otro estudio muy importante también de su bendita palabra.
Que el Señor lo bendiga y lo guarde en este día. Es mi mayor deseo y oración. Amén.